Este, las actividades especiales, específicamente vamos a tener tres actividades especiales. Bueno, aquí esta sección es precisamente para esos tres tipos de actividades especiales. Uno son las actividades agrícolas, ¿verdad? Las actividades agrícolas, recordemos que es, por ejemplo, si la empresa se dedica a trabajar con activos biológicos, por ejemplo, no sé qué puede ser una lechería o empresas que tienen producción de, no sé, algún producto, algún alimento, no sé, naranjas, arroz, café, ¿verdad? Son activos biológicos lo que manejan. En el caso del primero, tenemos las actividades de extracción, que bueno, en el caso nuestro es muy poquito. En el caso de extracción, por ejemplo, lo que son las minas, cuando la empresa tiene una mina, entonces también tiene que ver cómo se realiza esos registros y finalmente tendríamos lo que es la concesión de servicios. Esta concesión de servicios, ustedes también la vieron bueno, de hecho ustedes lo vieron en el pasado, ¿verdad? Actividades agrícolas es el equivalente a la MIC 41 que vieron en contabilidad avanzada 2, actividad de extracción, el equivalente también a a los activos mineros que vieron en contabilidad intermedia uno, y la concesión de servicios a, bueno, ahí sí no me acuerdo el nombre que teníamos, pero estaba en contabilidad intermedia 2, que es, por ejemplo, cuando me conceden el derecho a que, no sé, yo soy una compañía de buses y tengo el recorrido eh, o la ruta del bus, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un tipo de concesión. También el otro tipo de concesión cuando yo soy contratado, por ejemplo, para construir y administrar una de estas autopistas, ¿verdad? Entonces, bueno, son tres situaciones muy particulares también, ¿verdad? Y no es que todas las empresas se dedican a eso. Creo que en nuestros ejemplos no hay, de hecho, ninguna de estas, pero ahí lo tenemos. Ujú. Entonces, vamos a ver cada una. La primera es la agricultura. Dice que la entidad que use esta norma y que se dedique a actividades agrícolas determinada su política contable para cada clase de sus activos biológicos, tal como se indica a continuación, ¿verdad? Entonces, bueno, la primera política sería si la entidad utiliza el modelo de valor razonable para los activos biológicos cuyo valor razonable sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo desproporcional. Recordemos la NIC 41, que de hecho es la que la que conocemos previo a esto, esa nos dice por defecto que deberíamos registrar el activo biológico al valor razonable. Esta nos dice, bueno, también está el modelo de costo. Aquí también está el modelo de costo. Dice que la entidad usará el modelo de costo para todos los activos, los demás activos biológicos. Entonces, siempre, tanto en el modelo completo como en el modelo por excelencia es llevar el activo biológico a su valor razonable. Y entonces, ¿qué sería el valor razonable? Por ejemplo, en el caso de una lechería, sería el valor al que yo vendería la leche. Es el valor de mercado que tiene ya el producto final. O por ejemplo, en una granja ¿cómo se llamaría esto? Bueno, sí, de ganado para carne, el valor razonable de la carne ya propiamente. O el valor razonable de la cosecha de café, en cuanto lo estaría vendiendo. Es un valor de mercado. Entonces, en algunos casos no vamos a poder conseguir ese valor tan fácil. Exploración y evaluación de recursos mineros, en el caso de los recursos mineros, ¿verdad? Que tengamos una mina, una cantera, una entidad que utilice esta norma y se dedique a la exploración o evaluación de recursos mineros, determinada una política contable que especifique qué desembolsos se reconocerán como activos de exploración y evaluación y aplicará dicha política congruentemente, y una entidad estará exenta de aplicar el párrafo 10.5 a sus políticas contables para el reconocimiento y medición de los activos de exploración y evaluación.
Pero bueno, básicamente lo que hacemos en el caso de la exploración y evaluación de recursos mineros también es un valor razonable de lo que voy a extraer, ¿verdad? Y habrá que hacer un peritaje para ver cuánto vale eso. Y recuerden que ahí, no sé, la cantera vale 50 millones. Eso es lo que yo estoy estimando. Este recurso minero, conforme yo lo vaya extrayendo, tengo que irlo reduciendo. Entonces, él tiene un agotamiento, que es el equivalente a la depreciación y a la amortización de activos tangibles e intangibles, ¿verdad? En este caso, el agotamiento es para el caso de los recursos mineros y es para reconocer que, bueno, yo había considerado que íbamos a explotar 50 millones en recursos minerales de esa cantera, no sé, de oro, y ya extraje, no sé, 10 millones. Entonces, el agotamiento es eso, es ya la extracción que hemos tenido. Y en el caso de los acuerdos de concesión, ¿verdad? Por ejemplo, que yo fui concesionado para administrar una carretera. Entonces, aquí nos dice que en un acuerdo de concesión, bueno, el acuerdo, primero nos está definiendo qué es el acuerdo. Es un acuerdo mediante el cual un gobierno o otro organismo del sector público, la concedente, contrae con un operador privado para desarrollar, actualizar, operar y mantener los activos de infraestructura de la concedente, tales como carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, redes de distribución de energía, prisiones u hospitales. Aquí es muy importante que las concesiones generalmente son por un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se le concede a esa empresa para que construya la carretera y la administre, no sé, por 20 años, y después de los 20 años, ese activo lo entregan al concedente, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera un acuerdo entre el gobierno y una institución del sector privado, al cabo de los 20 años la carretera pasa al gobierno. Entonces, ahí lo tendríamos. En esos acuerdos, la concedente controla o regula qué servicios debe prestar el operador, utilizando los activos a quién debe proporcionarlos y a qué precio, y también controla cualquier participación residual significativa en los activos al final del plazo del acuerdo. Ven, ahí está. Esa participación residual es que, bueno, y cuando ya se terminó los 20 años de la concesión, lo que queda se lo deja el concedente. Bueno, un poco lo que sucedió con la revisión técnica, ¿verdad? Que tenía la concesión por el servicio y al cabo del cual los activos pasaron al gobierno. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Es eso. Existen dos categorías principales de acuerdos de concesiones de servicios, que era lo que mencionaba, que hay dos tipos, uno que es como más para brindar el servicio y el otro para administrar el activo. Bueno, vamos a ver, dice que en una el operador recibe un activo financiero, un derecho incondicional por contrato de recibir un importe efectivo específico o determinable u otro activo financiero por parte del gobierno a cambio de la construcción o actualización de un activo del sector público, de operar y mantener un activo durante un determinado periodo de tiempo, ¿verdad? Esta es la primera. Esto es como, por ejemplo, contratamos una empresa para correr, eh, ¿cómo se llamaría esto? Bueno, para que construya una carretera y ellos la van a administrar. Ahí es donde tienen su ganancia. En la B dice que el operador recibe el activo intangible. Este es como, por ejemplo, el que les decía que les estoy dando la concesión para que su compañía de buses utilice esas rutas. Estoy teniendo un intangible, que es el derecho de uso de esa ruta, por ejemplo. Un derecho de cobrar por el uso activo del sector público que construye o actualiza y posteriormente opera y mantiene por un determinado periodo. Bueno, esto también es como el caso de ¿cómo se llamaría esto? Los peajes, ¿verdad? Para poder pasar por la carretera que se construyó, tengo que pagar el peaje correspondiente, ¿verdad? Eso es un intangible. Y no tiene que ver tanto con el activo. Un derecho a cobrar a los usuarios no es un derecho incondicional de recibir efectivo, porque los importes están condicionados al grado de uso que el público haga del servicio, ¿verdad? Entonces puede ser que se pague diferente efectivo.
Contabilización, modelo de activo financiero. Y bueno, en el caso del operador, reconocerá un activo financiero en la medida en que tenga un derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por los servicios de construcción de la concedente o una entidad bajo la supervisión de ella. El operador medirá el activo financiero a su valor razonable. Entonces, vean que en el modelo A, que hace un ratito, genera un activo financiero y es por el valor de lo que se va a recibir. Entonces, sería una estimación de ese valor futuro. Dice que posteriormente para contabilizar el activo financiero, según lo dispuesto en la sección 11 de instrumentos financieros, que ya lo habíamos visto, y la 12 de otros temas relacionados con instrumentos financieros. Cuando es por el modelo de activo intangible, el operador reconoce un activo intangible en la medida que se recibe un derecho de cobrar a los usuarios del servicio público. Pero, por ejemplo, si yo me voy al caso del peaje, ¿verdad? Y al final se vuelve complicado. Bueno, si hay que hacer alguna medición. De hecho, ahí le dice, el operador medirá inicialmente el activo intangible a su valor razonable. Pero les adelanto que es bastante complicado. Ahí se ocupa un peritaje importante, ¿verdad? Y un actuario que lo haga, porque no sabemos cuántos vehículos, por ejemplo, vayan a pasar por ese peaje durante los años de la concesión. Es un dato indeterminado. Aún estando ese perito ahí, eso sería solo una estimación que puede ir para arriba o para abajo. Bueno, pero bueno, una vez que se hace esa estimación, dice que posterior para contabilizar el activo intangible, seguirá lo dispuesto en la sección 18. Entonces vean que si se hace por el modelo de intangible, la 18, y si no, sería por el de instrumentos financieros, el 11, si es básico, o el 12, si es un poco más complejo. Los ingresos de actividades ordinarias de operación, en el caso de la concesión, ¿verdad? Y de un acuerdo de concesión de ingresos reconocerá y medirá y revelará el ingreso de actividades ordinarias por los servicios que preste de acuerdo con la sección 23, ingresos de actividades ordinarias. Entonces de ahí el ingreso se vuelve normal porque es pues, su operación. Y, la norma hace mucho énfasis en esta parte de las concesiones, ¿verdad? Nada más. Y recordarles, que, bueno, ya yo les dije un poco en el caso del recurso minero, ¿verdad? Que se reconoce por el valor razonable de lo que se va a extraer y después se agota de acuerdo a cómo lo vamos extrayendo. Si recordamos entre los métodos de depreciación, eso sería una depreciación por eh, unidad de producción, digamos así. En el caso de la agricultura, aquí hay que tener el cuidado de los activos biológicos. Si yo utilizo el valor razonable, significa que cada cierre tengo que ir buscando esos valores razonables para volver a actualizar. Y en algunos casos eso, ¿verdad? Solo tendrá una medición, pero hay que tener el cuidado de que funcionaría como un inventario, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Y si yo lo que tengo es, por ejemplo, una plantación, tengo las plantitas y eso es un activo biológico y que muy posiblemente se lleva al costo, es un activo que inclusive se deprecia. Y parece raro, ¿verdad? Es como, de si es, o si yo tengo ganado, por ejemplo, tengo una vaca, esa vaca se depreciaría. Es como un activo de propiedad, planta y equipo que lleva también su respectiva depreciación. Yo hago la inversión en esa vaca y digamos, tiene una vida útil. Pongamos en términos un poco crudos, pero hay una vida útil para ese animal también y entonces forma parte de un activo que hay que ir depreciando. No sé si hay alguna consulta hasta acá.